Bueno, jóvenes, continuando con la clase del día de hoy, vamos a ver algunas aplicaciones sobre el tema que estamos tratando, que son ángulos y su clasificación. Vamos a ver nuestra primera aplicación. La aplicación número 1 dice: si el suplemento del complemento de un ángulo es igual a los 3 medios de la diferencia entre el suplemento y el complemento del mismo ángulo, calcula la medida del ángulo. Vamos a ver la resolución. Dice de qué trata el problema. Se trata del suplemento y el complemento de un ángulo, que vamos a encontrar cuáles son los datos. Los datos es: el suplemento del complemento de un ángulo es igual a los 3 medios de la diferencia entre el suplemento y el complemento del mismo ángulo. ¿Qué estrategias utilizaremos? La clasificación de los ángulos según la suma de sus medidas, ¿no? ¿Qué me piden? Que calcula la medida del ángulo. Estamos buscando, resolviendo entonces el problema, sea X el ángulo. Entonces vamos, suplemento del complemento del ángulo que me representa X, planteando la situación, es igual a 3 medios, ¿no? 3 medios de la diferencia del suplemento menos el complemento, ¿no? La diferencia entre el suplemento menos el complemento. 3 medios del suplemento menos el complemento. Eso es lo que me dice el problema, ¿no? Luego entonces lo que hago es sacar el suplemento del complemento. Sería 180 menos 90 menos X, ¿no? Que me representa el suplemento del complemento, es igual a 3 medios. 3 medios. El suplemento de X sería 180 menos X. La diferencia, que es menos el complemento de X, que es 90 menos X. Podemos ir resolviendo entonces la situación. Tendríamos, ¿no? Menos por más da menos. Menos por menos da más. Tenía 180 menos 90 más X. Resolvemos lo que tenemos acá, ¿no? Igual lo mismo, menos que está acá antes del paréntesis, cambiamos de signo, si no multiplicamos. Sería menos por más, menos. Menos por menos da más. Ahí está. Y reducimos la expresión, ¿no? Tendríamos entonces 180 menos 90 sería 90. 90 más X es igual. Resuelvo la siguiente expresión que tengo acá. Tendríamos 180 menos 90 sería 90. 90. 90. 90. Luego X menos X más X me quedaría 0. Solo me quedan 90. O sea, 3 medios de 90. Resolviendo 3 medios de 90, tendría entonces 90 más X es igual a 135. 3 por 90 entre 2, 135. Quiero encontrar el valor de X, que viene a ser el ángulo. Despejo la variable. Entonces el 90 que está sumando pasaría a otro miembro a restar. X sería entonces 45 grados. Eso sería lo que me pide. Recuerda que el ángulo me está pidiendo. Entonces la respuesta, el ángulo buscado es 45 grados. Eso sería la respuesta a la situación o aplicación que estamos viendo, ¿no? Ahora vamos a ver la aplicación número 2. La aplicación número 2 dice: se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, tal que la medida del ángulo A o C es igual a 80 grados y la medida del ángulo B o D es 60 grados. Calcula la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Resolución. Vamos a ver de qué trata el problema. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, tal que la medida del ángulo A o C es igual a 80 y la medida del ángulo B o D es 60 grados, ¿no? A eso se refiere. ¿Cuáles son los datos? Se tienen los ángulos consecutivos, ahí está, A o B, B o C, C o D, tal que la medida del ángulo A o C es igual a 80 y la medida del ángulo B o D es igual a 60 grados. ¿Qué estrategias utilizaremos? La clasificación de los ángulos según su posición, ¿no? Según su posición. ¿Qué me pide? Calcula la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos A o B y C o D.
Resolviendo el problema de los datos planteados tenemos, según lo que nos está diciendo, ¿no? Tenemos los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, ahí está, ¿no? Y luego nos dice que la medida de esos ángulos, ¿no? Del ángulo, nos dice del ángulo A o C, mide 80. Y luego la medida del ángulo B o D es 60. Pero recuerda que nos dice que son bisectrices, ahí está, bisectriz que va a dividir en ángulo en dos partes iguales, él sería alfa, el alfa, acá también es bisectriz, ¿no? Así nos está dando la situación, ¿no? Entonces, si él es beta, él también sería beta, ¿no? Y luego esto, el de acá no sabemos cuánto vale, supongamos que vale X, ¿no? Para poder calcular. Del gráfico tenemos entonces que 2 alfa más X, 2 alfa más X, más 2 teta, ahí está más 2 teta, es igual a 80 más 60 menos X. Resolviendo tendríamos entonces 2 alfa más X más 2 teta, este que está restando pasa a otro mismo a sumar, 80 más 60 sería 140, ¿no? Resuelve entonces, sigo resolviendo, tendríamos 2 alfa más 2 X más 2 teta. Yo puedo sacar el que se repite, el 2 se repite, ¿no? Tendríamos entonces entre paréntesis alfa más X más teta. Este 2 que está multiplicando a toda esta expresión pasaría al otro miembro a dividir, ¿no? Tendríamos alfa más X más teta, el 2 pasó a dividir, 140 entre 2, tendríamos alfa más X más teta sería 70 grados. Me dice, calcula la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Entonces la respuesta sería, la medida del ángulo es 70, ¿no? 70, ¿no? El ángulo que nos está pidiendo es 70. Muy bien, ahora vamos a pasar a la aplicación número 3. La aplicación número 3 nos dice que la familia Chávez vive frente a un parque y desde que se aprobó la salida de los niños a no más de 500 metros de su domicilio, sus dos hijos menores salen a jugar en el columpio que hay en este parque, desde luego cumpliendo con todas las condiciones de bioseguridad. En cierto momento el columpio, o sea, también llamado sube y baja, se encuentra en la posición mostrada. ¿Cuál es la medida del ángulo tomando en cuenta la posición en la que se encuentra el columpio con respecto al soporte? O sea, con respecto a... Ahí podemos observar nosotros el sube y baja, ahí está, y su soporte, ¿no? Vamos a ver ahora la resolución de qué trata el problema. La familia Chávez vive enfrente a un parque y desde que se aprobó la salida de los niños, no más de 500 metros de su domicilio, sus dos hijos menores salen a jugar en el sube y baja, en el columpio, ¿no? Que hay en este parque, desde luego cumpliendo con todas las condiciones de bioseguridad. ¿Cuáles son los datos? Ahí están los datos, el columpio nos está dando, mira los ángulos que se van formando ahí, este ángulo de acá, ¿no? Tenemos que ver de qué se trata, qué estrategias utilizaremos, la clasificación de los ángulos según su posición. ¿Qué me piden? ¿Cuál es la medida del ángulo tomando en cuenta la posición en la que se encuentra el columpio con respecto al soporte, ¿no? Según los datos tenemos, según los datos del gráfico tenemos, mira, observa, ¿qué sucede, no? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se llaman estos ángulos, no? ¿Cómo se llaman estos ángulos que están, no? Recuerda cuando vimos la parte teórica, según la clasificación de ángulos por su posición, son opuestos por el vértice. Quiere decir que son opuestos por el vértice, que ellos son congruentes, que ellos son iguales, ¿no? La medida de los ángulos son iguales. Entonces, estos ángulos son de igual medida. Si son de igual medida, para calcular, lo único que hago es igualar. 4x más 33 es igual a 7x más 12. Como está con signo más, pasaría a otro miembro con signo menos, tendría 4x menos 7x es igual, y el otro miembro como está con más, pasaría con menos, y me quedaría entonces menos 3x es igual a menos 21, ¿no? Menos 21. Menos entre menos
sería más. Solo me quedaría, despejo la variable x, 21 entre 3, ¿no? El que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir, y 21 entre 3, x vale 7. Entonces, reemplazando el valor de x en una de las expresiones, tenemos para calcular el ángulo. Puedo reemplazar en la primera o en la segunda, ¿no? Cualquiera de ellos. Al final me va a salir lo mismo. Reemplazo, entonces, 4 por 7, 28, más 33 sería 61 grados. Entonces, la medida del ángulo es 61 grados. Eso sería la respuesta, ¿no? Ahí está. Con respecto al soporte, ¿no? El sube y baja con respecto, o el columpio, como lo llaman otros, ¿no? De esa manera. Eso sería la respuesta. La medida del ángulo es 61 grados. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.